Capítulo 21. El punto de vista de Mark. Siempre pensé que entendía a mi papá. Fuerte, confiable, con principios. El padre perfecto y el héroe perfecto. Omni-Man, el mayor defensor de la Tierra. Mi modelo a seguir. El estándar que he intentado alcanzar desde que se manifestaron mis poderes. Una persona perfecta. Impecable, todopoderosa. Pero mientras estoy sentada en nuestra sala de estar, viéndolo caminar con esa extraña tensión en sus hombros, ya no estoy tan segura. Mamá se apresura a reunir suministros de primeros auxilios con la eficiencia de alguien que ha curado a un marido superhéroe durante años. Ella está preocupada, puedo verlo en las líneas apretadas alrededor de sus ojos, la forma en que sigue mirando el traje roto de papá, la sangre seca aún visible a pesar de su curación Viltrumite. Nolan, siéntate y déjame limpiar bien esas heridas, insiste, y su voz transmite esa mezcla de exasperación y preocupación que es tan característica de mamá. Papá deja de caminar, su expresión se suaviza al mirarla. Se curarán solas, Debbie. Fisiología de Viltrumite, no me importa la fisiología de Viltrumite, interrumpe mamá, señalando firmemente el sofá. Me importa la infección y el cuidado adecuado de las heridas. Siéntate. Para mi sorpresa, papá obedece sin más, con algo parecido a diversión en su rostro. Es una mirada que he visto miles de veces. El poderoso Omni-Man, derrotador de armadas alienígenas y desastres naturales, cediendo ante mi madre de 1,65 m con un paño de cocina sobre el hombro. Solo que hoy hay algo diferente. Algo triste. Mi atención se dirige a Megumi, que está sentada en el sillón frente a papá y luce aún peor que cuando los encontramos. La adrenalina del regreso parece haber desaparecido, dejándolo pálido y demacrado, con las heridas parcialmente curadas visibles contra su piel. Eve flota cerca de él, literalmente flota, sus pies apenas tocan el suelo mientras usa sus poderes para examinar sus heridas a nivel molecular. Ella no se ha movido más de 1 metro de él desde que llegamos a la casa. Nunca la había visto así, tan intensamente concentrada en una persona, su distanciamiento científico reemplazado por algo más personal. El daño a tu estructura celular es extenso, dice, con las manos brillando con energía rosa mientras las pasa sobre una herida particularmente grave en su brazo. Puedo acelerar el proceso de curación, pero tendrás que permanecer quieto. Megumi asiente, y sus ojos se encuentran con los de ella con una expresión indescifrable. Gracias, Eve. Hay una tensión extraña entre ellos que no logro descifrar. No es precisamente romántica, pero definitivamente tampoco es solo una preocupación profesional. Algo ocurrió mientras no estaba prestando atención, algún cambio en su dinámica que no me di cuenta. Mark, me llama mamá, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Puedes traer las vendas extra del baño de arriba? Las de la caja azul. Claro, mamá. Estoy a mitad de camino de las escaleras cuando la voz de papá me detiene. Espera, Mark. Antes de que te vayas, intercambia una mirada con Megumi, y se comunican en silencio. Hay algo que debemos discutir. Todos. La seriedad de su tono me hace reflexionar. ¿Qué pasa? Deberíamos esperar hasta que Debbie termine, sugiere Megumi en voz baja, haciendo una ligera mueca de dolor mientras la energía de Eve explora una herida particularmente profunda. Papá niega con la cabeza. No. Ya hemos esperado demasiado. Se gira hacia mamá, con expresión amable pero decidida. Debbie, necesito que te sientes para esto. Las manos de mamá se congelan mientras desenvuelve una venda. Nolan, ¿qué pasa? Me estás asustando. Por favor, solo, siéntate. La habitación queda en silencio mientras mamá toma asiento lentamente junto a papá en el sofá. Eve hace una pausa en sus atenciones, aunque sus manos permanecen cerca de las heridas de Megumi, la energía rosada aún fluye suavemente. Me encuentro parado torpemente junto a las escaleras, de repente sin saber dónde debería estar. Tú también, Mark, dice papá, señalando el espacio junto a mamá. Esto nos concierne a todos. Mientras me siento un nudo de ansiedad en el estómago. Lo que sea que haya ocurrido en la dimensión Flaxan, fue claramente más significativo que un simple malentendido seguido de una pelea con extraterrestres. La forma en que papá y Megumi intercambian miradas, la tensión en la habitación. Algo grande está por venir. Lo que voy a decirte, empieza papá, con una voz que rara vez oigo en casa, cambiará tu percepción de mí. Cambiará todo. Pero es la verdad, y mereces oírla. Mamá le toma la mano instintivamente, pero papá no la toma. En cambio, junta las manos, mirándolas fijamente como si ordenara sus pensamientos.
no soy quien crees, dice finalmente. O mejor dicho, no soy solo quien crees que soy. ¿Qué significa eso? Pregunto, con la confusión mezclándose con una creciente inquietud. Papá levanta la vista y me mira directamente a los ojos. Vine a la Tierra con un propósito, Mark. Una misión. Una que he estado llevando a cabo durante los últimos 20 años viviendo entre los humanos. ¿Una misión? Repite mamá, con voz débil. ¿Deviltrum, te refieres? Sí. Papá respira hondo. Pero no la misión que he proclamado. No proteger ni guiar a la humanidad hacia el progreso. Se me hace un nudo en el estómago. ¿Y luego qué? Evaluar la Tierra para su conquista. Las palabras flotan en el aire, simples y devastadoras. Por un momento, creo haberlo entendido mal. Papá, Omni-Man, el héroe más grande de la Tierra, aquí para prepararse para la conquista. Eso no tiene gracia, Nolan, dice mamá con la voz ligeramente temblorosa. Si esto es una broma, no es broma, Debbie, responde papá en voz baja. Viltrum no es la civilización benévola que he descrito. Es un imperio, construido sobre la base de la conquista y la subyugación. Me enviaron aquí para determinar si la Tierra era adecuada para incorporarse a ese imperio. Siento que me caigo, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Pero, todos estos años, salvando gente, protegiendo la Tierra, es parte de mi tapadera, explica papá, con una extraña vacilación en la voz. Y una forma de consolidarme como el protector dominante de este planeta. Para conocer sus defensas, sus debilidades. No. La palabra se me escapa antes de poder detenerla. No, no puede ser. Eres Omni-Man. Eres un héroe. Eres mi papá. La expresión de papá se suaviza al mirarme. Soy tu padre, Mark. Eso es real. Eres mi hijo, viltrumita y humano a la vez. Pero el resto, niega con la cabeza. La personalidad de Omni-Man, el protector desinteresado de la Tierra, fue una invención. Un medio para un fin. Mamá se ha quedado muy quieta a mi lado, pálida. 20 años, susurra. ¿Todo nuestro matrimonio fue una mentira? Por primera vez, papá parece genuinamente dolido. No todo, Debbie. No, no lo importante. Las partes importantes. La voz de mamá se alza, la ira empieza a romper la conmoción. ¿Qué partes serían esas, Nolan? ¿La parte donde fingiste amarme? ¿La parte donde tuviste un hijo conmigo como parte de un proceso de evaluación extraterrestre? No se suponía que fuera así, dice papá con un tono de frustración en su voz. La misión era simple: vivir entre los humanos, evaluar su potencial y prepararse para una eventual conquista. Pero entonces, ¿y luego qué? Pregunto, mientras mi ira aumentaba al igual que la de mamá. ¿Entonces decidiste jugar a las casitas durante 2 décadas? ¿Para criar a un hijo que planeabas, qué? ¿Entregar a tu imperio? ¡No! La vehemencia en la voz de papá nos sobresalta a todos. No, Mark. Nunca fuiste parte del plan original. Fuiste, se le dificulta encontrar las palabras. Fuiste inesperado. Una complicación. Una complicación, repito, con la palabra amarga en la boca. Genial. Me alegra saber cuál es mi postura. No me refería a eso. Papá se pasa la mano por el pelo, un gesto de frustración que he visto 1000 veces, pero ahora parece de un desconocido. La compatibilidad viltrumita humana no era segura. Tu nacimiento fue significativo. Demostró que nuestra especie podía cruzarse con éxito. Entonces, ¿soy qué? ¿Un experimento exitoso? El dolor en mi voz es evidente, sin disimulo. Eres mi hijo, insiste papá, y por un instante suena como el padre que siempre he conocido. Sea lo que sea cual sea mi misión original, ese hecho nunca ha cambiado. Durante todo este intercambio, Megumi ha permanecido en silencio, observando con esa intensidad calculadora que a veces lo hace parecer mayor de lo que es. Ahora, habla. La misión de tu padre ha evolucionado, Mark, dice en voz baja. Eso es lo que pasó en la dimensión flaxana. No solo luchamos entre nosotros y luego contra los flaxanos. Llegamos a un acuerdo. Me vuelvo hacia él, con la traición aún fresca. ¿Sabías de esto? ¿Cuánto tiempo? Lo sospechaba, admite Megumi. La energía espiritual que rodea a tu padre ha estado en conflicto. Sugería un propósito oculto, una agenda más profunda. ¿Energía espiritual? Pregunta mamá, distraída por un momento de su propia sorpresa. Un aspecto de mis habilidades, explica Megumi brevemente. Puedo percibir ciertas energías que otros no pueden. Incluyendo el tipo de conflicto que surge de un propósito dividido.
Eve, que había guardado silencio hasta ahora, mira a Megumi y a mi padre. Así que, en la dimensión Flaxan, ¿lo confrontaste por esto? ¿De eso se trataba realmente la pelea? Megumi asiente. Cuestioné su misión. Sus intenciones hacia la Tierra. Y los reconsideré, añade papá, volviendo la mirada hacia mamá y hacia mí. Por primera vez en siglos, cuestioné mis órdenes. Mi propósito. ¿Por nuestra culpa? Pregunta mamá, con voz baja pero firme. La expresión de papá se suaviza de una manera que solo he visto al mirarla. Sí, Debbie. Por ti. Por Mark. Porque después de 20 años de vivir como Nolan Grayson, esposo y padre, la idea de destruir lo que hemos construido se volvió inaceptable. Hay una crudeza en su confesión que me pilla desprevenido. Esto no suena a engaño calculado de un infiltrado. Suena a verdad. Una verdad dolorosa y compleja. ¿Y ahora qué? Pregunto, intentando procesar todo lo que oigo. ¿Simplemente, decidiste no conquistar más la Tierra? ¿Tu gente lo aceptará? No, responde papá con gravedad. No lo harán. Por eso tenemos que prepararnos. ¿Prepararse? ¿Para qué? Para la guerra, dice Megumi simplemente. El Imperio Viltrumita no abandonará sus planes para la Tierra solo porque un agente haya reconsiderado su misión. Enviarán a otros. Tenemos que estar preparados cuando lleguen. La enormidad de lo que sugiere me golpea como un puñetazo. Guerra. Contra un imperio de seres con poderes como los de papá. Como los míos. ¿Cómo? Pregunto, casi sin oírse. ¿Cómo luchamos contra todo un imperio de Viltrumitas? Juntos, dice papá, y hay una determinación en su voz que reconozco. La misma resolución que muestra cuando enfrenta probabilidades imposibles. Con preparación, con estrategia, con todas las ventajas que podamos crear. La Tierra tiene recursos y defensores que los Viltrumitas no comprenden del todo. Como Megumi, interviene Eve, con su mente científica ya calculando posibilidades. Sus habilidades operan con principios completamente diferentes a la fisiología Viltrumita. Fueron efectivas contra ti, ¿verdad? Papá asiente con un dejo de respeto en su expresión mientras mira a Megumi. Más que efectivo. En todos mis siglos, rara vez he encontrado un poder como el suyo. Es una de las razones por las que he reconsiderado el potencial de la Tierra. Y hay otros, añade Megumi. Los guardianes del globo, el equipo de adolescentes, otros héroes y personas con poderes de todo el planeta. Con el entrenamiento, el equipo y la estrategia adecuados, podemos resistir, termina papá. No será fácil. Las probabilidades están en contra. Pero es posible. Mamá, que había permanecido en silencio durante este intercambio, se levanta de repente. Su rostro está pálido pero sereno, con la mirada fija en papá. Me mentiste, dice con voz firme a pesar de las lágrimas que se le acumulaban en los ojos. Durante 20 años, mentiste sobre quién eres y por qué estás aquí. Te casaste conmigo como parte de una misión. Papá se levanta para mirarla, con expresión de dolor. Debbie, no he terminado, interrumpe, levantando una mano. Mentiste, y eso es algo que tendré que procesar. Pero estás aquí ahora, diciéndonos la verdad. Eligiéndonos a nosotros por encima de tu misión, de tu gente. Eso tiene que significar algo. La sorpresa en el rostro de papá es genuina. Claramente esperaba una reacción diferente. Más ira, más rechazo. Significa todo, dice en voz baja. Tú y Mark, se han vuelto más importantes para mí que un imperio al que nací para servir. Eso no debería pasarle a un Viltrumita. Nos enseñan desde que nacemos a valorar la conquista por encima de todo. Pero de alguna manera, lo superamos, termina mamá por él, con una lágrima escapando a pesar de su control. De alguna manera, nos volvimos reales para ti. Siempre has sido real para mí, insiste papá, tomándole la mano. Esta vez, ella se deja tomar. Más real que nada en mis siglos de existencia. El momento entre ellos es tan crudo, tan íntimo que tengo que apartar la mirada. Mis emociones son un lío enredado. Ira por el engaño, miedo a lo que viene, confusión sobre quién es realmente mi padre. Pero debajo de todo, hay una extraña sensación de alivio. La sensación de que una pieza del rompecabezas que nunca encajó del todo finalmente ha sido reemplazada por la correcta. Explica muchas cosas. El distanciamiento ocasional de papá, su perspectiva a veces ajena a los asuntos humanos, la forma en que puede pasar de ser un padre cálido a un estratega frío en un abrir y cerrar de ojos. Ha estado viviendo una doble vida, y la tensión que ello supone se ha manifestado en formas que nunca reconocí hasta ahora. Necesito un poco de aire, murmuro, levantándome bruscamente.
Nadie intenta detenerme mientras me dirijo a la puerta trasera y salgo al porche con vista a nuestro jardín suburbano. La normalidad de la escena, el césped cuidadosamente cuidado, el aro de baloncesto sobre el garaje, el gato del vecino acechando entre los macizos de flores, parece surrealista después de lo que acabo de descubrir. ¿Cómo puede el mundo parecer tan ordinario cuando todo ha cambiado? Oigo que la puerta se abre tras mí y me doy la vuelta, esperando a mamá o papá. En cambio, es Megumi, moviéndose rígida pero con determinación. Sus heridas aún le duelen a pesar del tratamiento de Eve. ¿No deberías estar descansando? Pregunto, la pregunta automática a pesar de todo. Probablemente, reconoce, acercándose a mí junto a la barandilla. Pero pensé que querrías hablar. ¿Sobre cómo mi padre nos ha estado mintiendo toda la vida? ¿Sobre cómo planeaba ayudar a conquistar la Tierra hasta que supuestamente lo hiciste cambiar de opinión? ¿Sobre cómo ahora nos enfrentamos a una guerra con un imperio de extraterrestres con superpoderes? No puedo evitar la amargura en mi voz. Megumi no se inmuta ante mi tono. Sí. Sobre todo eso. Por un momento, nos quedamos en silencio, mirando el patio. Luego me giro para mirarlo directamente. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Se sospecha, no se sabe, corrige. Y solo por unos meses. Su conflicto espiritual se agudizó recientemente, como si estuviera a punto de tomar una decisión. ¿Y no se te ocurrió mencionarme esto? No puedo evitar el tono acusador. Se supone que somos amigas, Megumi. Somos amigos, dice con expresión seria. Por eso necesitaba estar seguro antes de contarte esto. Imagínate si me hubiera equivocado, Mark. Si te hubiera dicho que tu padre estaba planeando la conquista de la Tierra basándose en una mala interpretación de los patrones de energía espiritual, dicho de ese modo, tiene cierto sentido, aunque no alivia por completo el dolor de haber quedado en la oscuridad. ¿Y qué pasó en la dimensión Flaxan? ¿En serio? La expresión de Megumi se vuelve distante, como si recordara la batalla. Luchamos. Luchamos en serio. Lo cuestioné directamente sobre sus intenciones, y él no las negó. Al principio no. A partir de ahí, la cosa se intensificó. Peleaste con mi padre, repito, intentando procesarlo. ¿Y sigues en pie? ¿Cómo es posible? ¿Un destello de algo, orgullo? ¿Diversión? Cruza el rostro de Megumi. Mis habilidades se basan en principios que tu padre no conocía. Pasan por alto ciertas ventajas viltrumitas. Como la invulnerabilidad, supongo, recordando los cortes profundos que había visto en el cuerpo de papá. Entre otras cosas, confirma Megumi. Fue educativo para ambas. Y después de luchar, ¿cómo lo convenciste de cambiar de opinión sobre toda su misión? La expresión de Megumi se suaviza un poco. No lo hice, la verdad. Solo lo hice confrontar lo que ya sabía pero no se admitía a sí mismo. ¿Qué le importa su vida aquí? Sobre ti y tu madre. Que la idea de destruir esa vida, incluso por el imperio al que se crió para servir, se había vuelto impensable para él. Intento reconciliar esto con el padre que he conocido toda mi vida. Fuerte, seguro, a veces distante, pero siempre con principios. Es difícil creer que cambiara por completo su visión del mundo así como así. No fue así como así, corrige Megumi. Fue la culminación de 20 años de convivencia entre humanos. De construir una familia, una vida. El conflicto ha ido creciendo en él desde hace mucho tiempo, Mark. Nuestro enfrentamiento lo obligó a elegir un bando. La puerta se abre de nuevo, y esta vez es Eva quien sale, con expresión preocupada. Tu madre está hablando con tu padre, dice, acercándose a mi otro lado. Pensé que sería mejor darles un poco de privacidad. ¿Cómo lo lleva? Pregunto, preocupado por mamá a pesar de mi propio malestar. Mejor de lo esperado, responde Eve. Está dolida, obviamente, pero también, no sé. Aliviada, en cierto modo. Como cuando algunas cosas que nunca le habían parecido lógicas de repente lo hacen. Eso me recuerda a mis propios sentimientos. Por impactante que sea la revelación de papá, explica tantas cosas sobre él que nunca he entendido del todo. ¿Y ahora qué? Pregunto, dirigida a ambos. Nos preparamos, dice Megumi simplemente. Reunimos aliados, desarrollamos estrategias, creamos defensas. El imperio viltrumita no abandonará fácilmente sus planes para la Tierra, pero con el conocimiento que tu padre tiene de sus tácticas y debilidades, tenemos ventajas que ningún otro mundo ha tenido. Y necesitamos todas las ventajas, añade Eve, ya calculando mentalmente las posibilidades. He estado analizando las heridas de tu padre, las que le infligiste, le dice a Megumi.
Los patrones de disrupción molecular son fascinantes. Si pudiéramos replicar ese efecto en la tecnología armamentística, espera, interrumpo, y caigo en la cuenta. Los guardianes del globo. La misión original de papá, planeaba. Megumi y Eve intercambian una mirada y sé que he descubierto algo importante. Sí, confirma Megumi en voz baja. La primera fase de su misión habría sido eliminar a los principales defensores de la Tierra. Los guardianes habrían sido sus objetivos iniciales. La sola idea me pone enfermo. Mi padre planea asesinar a los guardianes, héroes con los que ha trabajado durante años, personas a las que he admirado toda mi vida. Pero abandonó ese plan, añade Eve rápidamente al ver mi expresión. De eso se trata, Mark. Ha elegido otro camino. Por ti, dice Megumi, mirándolo directamente. Tú y tu madre. El vínculo que ha forjado con ustedes fue tan fuerte que superó siglos de condicionamiento viltrumita. Quiero creerlo. Necesito creerlo. Pero las revelaciones de la última hora han sacudido mi confianza en todo lo que creía saber. Necesito tiempo para procesar todo esto, admito, pasándome una mano por el pelo en un gesto que de repente me doy cuenta de que heredé de papá. Es mucho que asimilar. Por supuesto, asiente Megumi. Pero quizá no tengamos mucho tiempo. Tu padre cree que tenemos meses, quizás un año, antes de que Viltrum investigue su falta de informes. Debemos aprovechar ese tiempo con prudencia. Lo que significa involucrar a los guardianes, añade Eve. Y al resto del equipo de adolescentes. Cecil y Lagda también, eventualmente. Necesitamos una estrategia de defensa coordinada. La magnitud de lo que sugieren es abrumadora. No solo revelaciones personales, sino defensa planetaria, preparación para una invasión de seres con poderes como los míos y los de papá. ¿Y si no podemos detenerlos? Pregunto, expresando el miedo que ha ido creciendo desde la revelación de papá. ¿Y si son demasiado fuertes, demasiados? Entonces les hacemos pagar tan caro por la Tierra que se preguntan si valió la pena el costo, responde Megumi, su voz con una fría certeza que me recuerda los momentos en que lo he visto en combate. Calculador, preciso, despiadado cuando es necesario. No nos faltan recursos, añade Eve con más suavidad. La Tierra cuenta con defensores con diversas habilidades, tecnologías adaptables y estrategias que se pueden desarrollar. Y ahora tenemos el conocimiento interno de tu padre sobre las debilidades de los Viltrumitas. Y te tenemos a ti, Mark, dice Megumi, sorprendiéndome. Mitad Viltrumita, mitad humano. Representas algo nuevo, algo con un potencial que trasciende a cualquiera de las especies progenitoras. Yo. No puedo evitar la duda en mi voz. Apenas sé usar mis poderes. Todavía estoy aprendiendo. Y seguirás aprendiendo, dice Megumi. Ahora más rápido, con entrenamiento concentrado. Tu padre puede enseñarte técnicas de combate Viltrumitas. Puedo ayudarte a desarrollar estrategias contra oponentes con habilidades similares a las tuyas. Eve puede brindarte información científica sobre los límites y posibilidades de tu fisiología. La confianza en su voz es tranquilizadora y un contrapunto a mi propia incertidumbre. Somos más fuertes juntos, coincide Eve. Todos nosotros, combinando nuestras diferentes perspectivas, habilidades y conocimientos. Miro entre ellos. Eva con su brillante mente científica y sus poderes moleculares, Megumi con sus misteriosas habilidades y precisión táctica, y dentro de la casa, mi padre con sus siglos de experiencia y fuerza viltrumita. Una alianza improbable, formada a la sombra de una amenaza inminente. De acuerdo, digo finalmente, enderezando los hombros. Me apunto. Lo que sea necesario para proteger la Tierra. Para proteger a mi madre, a mis amigos, a todos. Megumi asiente con un dejo de aprobación en su expresión. Ese es el Mark Grayson que conozco. Eve sonríe, su alivio es evidente. Deberíamos volver adentro. Tus padres también necesitarán apoyo. Al girar hacia la puerta, me detengo, con una última pregunta que me atormenta. Megumi, digo, ¿por qué seguiste a mi padre a la dimensión Flaxan? ¿Ya sabías lo que encontrarías? Considero la pregunta cuidadosamente antes de responder. Sabía que algo iba a pasar. Algo importante. El conflicto espiritual dentro de tu padre estaba llegando a su punto máximo. Cuando entró solo al portal, presentí una oportunidad. ¿Oportunidad? Para enfrentarlo lejos de la Tierra, lejos de posibles daños colaterales. Para forzar la situación antes de que su plan original pudiera implementarse. La implicación es clara. Siguió a papá para proteger la Tierra, para evitar el ataque a los guardianes que podría haber estado ya en marcha. Gracias, digo simplemente. Por detenerlo.
por darnos esta oportunidad. Megumi asiente, aceptando la gratitud sin comentarios. Al regresar a la casa, me preparo para las difíciles conversaciones que nos esperan, para el doloroso proceso de reconstruir la confianza con mi padre, para la tarea de preparar la tierra para lo que viene. Todo ha cambiado. Mi padre ya no es quien yo creía. El futuro no es lo que imaginé. Pero al mirar a la gente reunida en nuestra sala, mamá y papá sentados juntos a pesar de todo, Eve y Megumi con sus diferentes pero impresionantes fortalezas, siento algo inesperado. Esperanza. No es mucho. Pero por ahora, es suficiente para dar el siguiente paso. Capítulo 22. No existe un capítulo 22, así que no te preocupes. Capítulo 23. La sede de los Guardianes del Globo era una maravilla de ingeniería y diseño. Construida en la ladera de una montaña a las afueras de la ciudad, sus muros reforzados y sus avanzados sistemas de seguridad la convertían en una de las instalaciones más seguras del planeta. Dentro de su cámara central, 7 héroes estaban sentados alrededor de una mesa circular, con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la incredulidad absoluta. ¿Esperas que creamos esto? La voz del inmortal rompió el silencio, con la mirada fija en Nolan Grayson y una furia apenas contenida. ¿Que llevas 20 años planeando nuestra destrucción? ¿Que eres un explorador de avanzada de un imperio de conquistadores? Omni-Man presidía la mesa, con postura rígida pero mirada firme. A su lado, Mark se removía incómodo, aún adaptándose a las revelaciones de su padre 3 días después de haberlas escuchado. Al otro lado de Nolan, Megumi Fushiguro, o Sukuna, como lo conocía la comunidad de héroes, permaneció impasible, observando las reacciones de los guardianes. Entiendo tu escepticismo, respondió Nolan con voz mesurada. En tu lugar, yo sentiría lo mismo. Pero sí, lo que te he dicho es la verdad. La verdad absoluta, por primera vez desde que llegué a la Tierra. La mujer guerrera se inclinó hacia adelante, con sus musculosos antebrazos apoyados en la mesa. ¿Y se supone que debemos aceptar que has cambiado de opinión? ¿Que después de 2 décadas de engaños, de repente has decidido traicionar a tu imperio porque te has encariñado con nosotros, los humanos? No los humanos en general, corrigió Nolan, mirando brevemente a Mark. Mi familia. Y no de repente. El conflicto lleva años creciendo en mí. «¡Qué momento tan oportuno!», murmuró Darkwing, con sus rasgos ensombrecidos e ilegibles bajo la capucha. «Justo cuando te preparabas para eliminarnos, según tu propia admisión». El momento no fue casual, intervino Megumi, hablando por primera vez desde que comenzó la reunión. Me enfrenté a Nolan porque presentía que su conflicto interno estaba a punto de estallar. Tuve que forzar la decisión antes de implementar su plan original. La atención de los guardianes se centró en Megumi y sus expresiones se recalibraron mientras consideraban esta nueva perspectiva. ¿Lo sabías?, preguntó Red Rush, con su característico ritmo acelerado. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no nos avisaste antes? 17 lo sospechaba, aclaró Megumi. La energía espiritual que rodea a Nolan ha sido distintiva. Conflictiva. Sugería un propósito oculto que contrastaba con su imagen pública. Energía espiritual, repitió el hombre marciano con escepticismo. ¿Esa es tu prueba? Fue suficiente para justificar una investigación, respondió Megumi con calma. Y esa investigación confirmó mis sospechas. La mirada del inmortal permaneció fija en Nolan. Digamos que creemos esta fantástica historia. ¿Qué propones exactamente que hagamos con esta información? Gracias por no asesinarnos mientras dormíamos y seguir adelante. Propongo que nos preparemos, respondió Nolan, con un tono más duro. El Imperio Viltrumita no abandonará sus planes para la Tierra solo porque haya reconsiderado mi misión. Cuando descubran mi deserción, y lo harán, enviarán a otros. Tenemos que estar preparados. ¿Cuántos? Preguntó Fantasma Verde con preocupación en su voz. ¿Cuántos Viltrumitas enviarían? Al principio, quizás 2 o 3, calculó Nolan. Nuestro número es limitado. Quedan menos de 200 Viltrumitas de pura sangre tras el virus de la plaga y la guerra civil. No comprometerán recursos significativos hasta que evalúen la situación. Incluso 2 o 3 serían devastadores, señaló la mujer guerrera. Si todos son tan poderosos como tú, lo son, confirmó Nolan con gravedad. Por eso necesitamos desarrollar contramedidas. Estrategias. Armas, si es posible. Ahí es donde entro yo, anunció una nueva voz desde la puerta. Eve estaba allí, con una tableta en las manos, con una expresión profesionalmente serena a pesar de la tensión en la habitación. ¿Puedo? El inmortal asintió, y Eva se acercó a la mesa, colocando su tableta sobre ella.
Una pantalla holográfica se activó, mostrando estructuras moleculares que giraban lentamente en el aire sobre el dispositivo. He estado analizando las heridas que Sukuna le infligió a Omniman durante su enfrentamiento, explicó, con su actitud científica plenamente comprometida. La energía que utiliza, lo que él llama energía maldita, opera con principios que ignoran la densidad celular de los Viltrumitas. Los afecta a un nivel fundamental que su resistencia natural no puede contrarrestar. ¿Energía maldita? Repitió Darkwing con tono escéptico. Un término simplificado para un fenómeno complejo, respondió Eve con suavidad. Lo importante es que funciona. Puede dañar a los Viltrumitas cuando las armas convencionales no pueden. ¿Se puede replicar? Preguntó la mujer guerrera, inclinándose hacia adelante con renovado interés. ¿Incorporarlo a nuestro arsenal? Eva dudó y miró a Megumi. No, dijo Megumi con firmeza. La energía maldita no se puede replicar mediante medios tecnológicos. Está fundamentalmente ligado al portador. Es una manifestación de cualidades espirituales y psicológicas específicas que no se pueden sintetizar. Más específicamente, su técnica es irrepetible, pero no le interesa desvelar demasiados detalles sobre sus habilidades. Ser un desconocido tiene sus ventajas. La esperanza que había comenzado a aparecer en los rostros de los guardianes se atenuó notablemente. Sin embargo, continuó Megumi, la investigación de Eve ha identificado algo prometedor. El factor clave en mi capacidad de dañar a los Viltrumitas no es solo la energía en sí, sino cómo opera, a nivel subatómico, eludiendo la durabilidad convencional. Nolan asintió, retomando el hilo. La invulnerabilidad de los Viltrumitas se basa en lo que llamamos átomos inteligentes. Una estructura celular que resiste activamente las fuerzas externas. Las armas convencionales, incluso los dispositivos nucleares, afectan principalmente a la materia a nivel molecular. Nuestros cuerpos simplemente se adaptan y resisten. Pero los ataques a nivel subatómico, añadió Eve, manipulando su pantalla holográfica para mostrar nuevos diagramas, podrían potencialmente sortear esta resistencia. Y creo que tenemos un punto de partida para desarrollar tales armas. Mostró los esquemas de un dispositivo familiar, la tecnología cuántica que el equipo de adolescentes había evitado que cayera en las manos equivocadas durante el robo al museo y al banco. El desestabilizador cuántico que el Dr. Wexler intentaba construir, explicó Megumi. Su función teórica era romper los enlaces moleculares a un nivel fundamental. Con modificaciones, podría potencialmente replicar algunos aspectos de cómo mis habilidades afectan la fisiología de Viltrumite. ¿Sugieres que construyamos la misma arma que impedimos que Wexler creara? Preguntó el inmortal, frunciendo el ceño. Con importantes salvaguardas y restricciones éticas, aclaró rápidamente Eve. El diseño original era indiscriminado. Habría afectado a toda la materia dentro de su alcance. Lo que proponemos es una versión dirigida, diseñada específicamente para afectar la estructura celular de Viltrumite. ¿Es posible tal especificidad? Preguntó Fantasma Verde. En teoría, sí, respondió Eve. El ADN Viltrumita tiene marcadores únicos que podrían servir como parámetros de orientación. Con la cooperación de Nolan proporcionando muestras biológicas, podríamos desarrollar armas que afecten solo a aquellos con genética Viltrumita. Las implicaciones flotaban pesadamente en el aire. Mark se removió incómodo, consciente de que esas armas también lo afectarían. Hay más, continuó Nolan. Los Viltrumitas no somos completamente invulnerables. Tenemos otras debilidades. Frecuencias de sonido específicas que pueden alterar la función de nuestro oído interno, ciertas toxinas que pueden perjudicar temporalmente nuestra fuerza, vulnerabilidades en nuestra biología que pueden ser explotadas con el enfoque adecuado. ¿Y estás dispuesto a revelar estas debilidades? Preguntó el inmortal, con evidente sospecha. ¿Para ayudarnos a desarrollar armas que puedan usarse contra ti? Sí, dijo Nolan simplemente. Porque la alternativa es la subyugación de la Tierra. Y eso ya no me parece aceptable. Un pesado silencio cayó sobre la cámara mientras los guardianes procesaban esto. La enormidad de lo que estaban discutiendo, la defensa planetaria contra un imperio de conquistadores con superpoderes, pareció afectar a cada uno de ellos de manera diferente. Esto es mucho que asimilar, dijo finalmente el hombre marciano, con rasgos extraños difíciles de leer. Necesitamos tiempo para reflexionar, para debatir entre nosotros. Precisamente nos falta tiempo, replicó Megumi. La investigación Viltrumita sobre el silencio de Nolan podría comenzar en unos meses. Cada día cuenta. No desestimamos la amenaza, le aseguró la mujer guerrera. Pero la confianza no se construye en una sola reunión.
Sobre todo después de enterarse de un engaño de 2 décadas. Mark, que había permanecido callado durante la mayor parte del intercambio, finalmente habló. Entiendo tu vacilación. Hace 3 días, me enteré de que todo lo que creía saber sobre mi padre estaba incompleto. Todavía es difícil de procesar. Pero he visto la evidencia de su compromiso con este nuevo camino. Nos elige a nosotros, a la Tierra, por encima de su imperio, su gente, todo aquello en lo que le criaron. La sinceridad en la voz de Mark pareció conmover a los guardianes de una forma que los argumentos lógicos no habían logrado. Varios asintieron levemente, con expresiones más suaves. Necesitaremos involucrar a Cecil Stedman en esto, decidió el inmortal, refiriéndose al director de la Agencia de Defensa Global. Si nos preparamos para una invasión alienígena, los recursos del Agda serán esenciales. De acuerdo, asintió Nolan. Aunque sugiero que lo abordemos con cuidado. El pragmatismo de Cecil a veces se manifiesta en soluciones extremas. ¿Te preocupa que te vea como una amenaza a eliminar en lugar de un activo?, observó Darkwing astutamente. Esa idea me ha pasado por la cabeza, admitió Nolan. La principal preocupación de Cecil siempre ha sido la seguridad de la Tierra. Desde su perspectiva, un desertor viltrumita podría parecer un riesgo inaceptable. Nos encargaremos de Cecil, le aseguró el inmortal, aunque su tono sugería que era más una advertencia que una garantía por ahora, propongo que procedamos con cautela. Eva, continúa tu investigación sobre la posible tecnología armamentística basada en el concepto de desestabilizador cuántico. Sukuna, necesitaremos más información sobre cómo tus habilidades afectan a los viltrumitas, incluso si no podemos replicar la energía en sí. Megumi asintió en señal de acuerdo. Nolan, continuó el inmortal, con sus antiguos ojos fijos en Omniman, proporcionarás documentación completa de todas las debilidades, tácticas y capacidades de los viltrumitas. Todo lo que sabes sobre su imperio, su estructura de mando, su tecnología. Sin omisiones. Entendido, respondió Nolan con calma. Y Mark, la mirada del inmortal se suavizó un poco al posarse en el joven Grayson, continúa con tu entrenamiento. Si lo que dice tu padre es cierto, tu fisiología híbrida podría representar algo único, una posible ventaja. Lo haré, prometió Mark, enderezándose bajo el peso de la atención del guardián. Entonces, se levanta la sesión por ahora, concluyó el inmortal. Nos reuniremos de nuevo en 3 días con Cecil presente. Aprovecha ese tiempo con sabiduría. Cuando la reunión terminó, los guardianes se alejaron en pequeños grupos y sus conversaciones en voz baja llenaron la cámara con un murmullo tenso. Mark se encontró cerca de Warwoman, cuya expresión era comprensiva a pesar de su escepticismo anterior. Esto no debe ser fácil para ti, dijo en voz baja. Descubrir la verdadera naturaleza de tu padre, su misión original. Mark se encogió de hombros, intentando mostrarse indiferente a pesar de la agitación que aún lo atormentaba. Ha sido un proceso de adaptación. Si necesitas hablar con alguien, ofreció, alguien fuera de tu familia, estoy disponible. He visto muchos mundos, muchas culturas. La perspectiva puede ayudar en momentos como estos. Gracias, respondió Mark, sinceramente conmovido por la oferta. Quizás acepte. Al otro lado de la habitación, Megumi observó este intercambio con silenciosa aprobación. Las reacciones de los guardianes habían sido, en gran medida, las que él anticipaba. El escepticismo inicial dio paso a una cooperación cautelosa ante la amenaza mayor. Era un comienzo prometedor, aunque solo eso, un comienzo. Ellos mismos no fueron la razón por la que se centró en ellos, aunque algunos de ellos podrían resultar útiles. No, es debido a su influencia. La Tierra tiene mucho potencial, solo hace falta aprovecharlo. Eve se acercó a él, con la tableta bajo el brazo. Ha ido mejor de lo esperado, murmuró. El inmortal es pragmático, respondió Megumi. Y lo suficientemente antiguo como para reconocer las amenazas existenciales cuando se presentan. Los demás seguirán su ejemplo, al menos al principio. ¿Y Cecil? Será más difícil, reconoció Megumi. Su perspectiva es más limitada, más centrada en las preocupaciones inmediatas de seguridad. Verá a Nolan como un activo y un pasivo a la vez, y este último podría superar potencialmente al primero. Eve asintió, siguiendo con la mirada los movimientos de Megumi con esa intensidad ya familiar. Quería preguntarte algo, dijo, bajando la voz. Sobre tu recuperación. Megumi levantó una ceja, esperando. Su regeneración celular se ha acelerado más allá de lo que debería ser posible dada la magnitud de sus lesiones, continuó.
La reestructuración molecular que observo sugiere capacidades que van más allá de lo que has demostrado anteriormente. ¿Te has estado conteniendo? La pregunta fue hecha de manera casual, pero Megumi pudo detectar la corriente más profunda debajo de ella. La curiosidad científica mezclándose con el interés personal de una manera que formaba una fascinación que continuaba recordándole incómodamente a Yorozu. Mis habilidades siguen evolucionando, respondió con cautela. El enfrentamiento con Nolan me impulsó a acceder a aspectos de mi poder que antes no había utilizado plenamente. Fascinante, murmuró Eve. Sus ojos brillaron brevemente de color rosa mientras lo escaneaba a nivel molecular. Los patrones energéticos dentro de tu estructura celular se han reconfigurado. Es casi como si, su voz se fue apagando, distraída por algo en sus lecturas, y frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo si qué? Preguntó Megumi, repentinamente alerta. Eve parpadeó, volviéndose a concentrar en él. Como si tu cuerpo se estuviera adaptando para canalizar mejor la energía que controlas. Se estuviera convirtiendo en un vehículo más eficiente para ella. Dudó un momento y luego añadió. Me recuerda a cómo Mahoraga se adaptó a los fenómenos que encontró, según tu descripción. Megumi ocultó su sorpresa ante su perspicacia. Un paralelismo interesante, reconoció con neutralidad. Antes de que Eve pudiera continuar con el tema, Nolan se acercó a ellos, con Mark a su lado. Deberíamos discutir los próximos pasos, dijo el Viltrumita sin preámbulos. La cooperación de los guardianes es, en el mejor de los casos, provisional. Necesitamos consolidarla con avances concretos antes de nuestra próxima reunión. De acuerdo, asintió Megumi. La investigación de armas de Eve es prioritaria. Al igual que comenzar el entrenamiento mejorado de Mark. Y el equipo de adolescentes, añadió Eve. Deberían traerlos pronto. Rex no apreciará que lo mantengan en la oscuridad por mucho más tiempo, y sus habilidades podrían ser valiosas en nuestros preparativos. Paso a paso, advirtió Nolan. Demasiadas variables demasiado rápido aumentan el riesgo de fuga de información. Si la noticia de mi deserción llega a Viltrum prematuramente, entendemos la necesidad de discreción, le aseguró Megumi. Pero Eve tiene razón. El equipo de adolescentes representa recursos que no podemos ignorar. Sobre todo con sus diversos poderes. Mark, que había estado inusualmente callado durante toda la reunión, finalmente habló. ¿Y qué hay de mamá? Ella todavía está procesándolo todo, y ahora estamos hablando de involucrar a más personas en esto, de brindarle más atención a nuestra familia, de hacer más planes. La preocupación en su voz era evidente, recordándoles a todos que más allá de las consideraciones estratégicas, esta situación involucraba a personas reales con emociones reales. El mundo de Debbie Grayson se trastocó por las revelaciones de su marido, y ella todavía estaba tratando de encontrar su equilibrio en esta nueva realidad. Tu madre es más fuerte de lo que crees, dijo Nolan, su expresión se suavizó. Ya ha empezado a plantear preguntas prácticas sobre la fisiología, las tácticas y la estructura social de los Viltrumitas. Busca debilidades y puntos fuertes. ¿En serio? Mark pareció sorprendido. De verdad, confirmó Nolan. Pasó la noche anterior investigando técnicas de guerra psicológica. Dijo que, si nos enfrentamos a un imperio de guerreros superpoderosos, necesitamos comprender sus mentes además de sus cuerpos. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Mark. Eso suena típico de Maná. Deberíamos incluirla en nuestras sesiones de planificación, sugirió Eve. Su perspectiva como humana sin poderes y con un profundo conocimiento de la psicología Viltrumita podría ser valiosa. Estoy de acuerdo, asintió Megumi. Diferentes perspectivas serán esenciales para desarrollar una estrategia de defensa integral. Mientras continuaban discutiendo los próximos pasos, Megumi se encontró observando la dinámica entre ellos con un ojo estratégico. Nolan, todavía adaptándose a su nuevo rol de desertor más que de conquistador. Mark, luchando por reconciliar el pasado de su padre con sus decisiones presentes. Eva, con su brillante mente ya calculando posibilidades mientras su atención permanecía desproporcionadamente centrada en el propio Megumi. Eran una alianza improbable, formada por conflicto y necesidad más que por afinidad natural. Pero aquí había potencial, no solo para sobrevivir, sino para algo más. Una verdadera defensa contra una amenaza que de otro modo abrumaría las protecciones existentes de la Tierra. El camino a seguir sería difícil, plagado de desafíos tanto externos como internos. Habría que generar confianza, desarrollar estrategias y crear tecnologías. Pero el primer paso ya estaba dado. Los guardianes, escépticos pero pragmáticos, no habían rechazado de plano las revelaciones de Nolan.
Estaban dispuestos a considerarlo, a prepararse y a luchar si era necesario. Fue un comienzo. Y por ahora, eso tendría que ser suficiente. Más tarde esa noche, Megumi se encontró solo en las instalaciones de entrenamiento debajo de la casa Grayson. Nolan había convertido su sótano en un espacio reforzado donde Mark podía practicar con seguridad sus poderes en desarrollo sin correr el riesgo de dañar el vecindario circundante. Ahora sirvió como base de operaciones temporal para su incipiente resistencia. Megumi se movió a través de una serie de formas, su cuerpo fluyendo de una posición a la siguiente con precisión fluida. Los movimientos no eran simplemente ejercicio físico, sino una forma de canalizar la energía maldita, refinando su control sobre el poder que había demostrado ser tan efectivo contra la fisiología viltrumita. Acababa de completar una secuencia particularmente compleja cuando sintió una presencia en la entrada del área de entrenamiento. Eva se quedó observándolo, su expresión era una mezcla de interés científico y algo más personal que continuaba inquietándolo. «Tus movimientos son hermosos», dijo al entrar en la habitación. «Como un baile, pero con un propósito detrás de cada gesto». «Es una forma de meditación», explicó Megumi, bajando los brazos. «Una forma de armonizar el cuerpo y la energía». Eve se acercó, sus ojos brillaron brevemente de color rosa mientras lo observaba. «Tus patrones de energía cambian durante los movimientos. Se vuelven más armonizados, más eficientes». Ella dudó y luego añadió. «Podría observarte durante horas». El comentario, pronunciado con tanta honestidad, desencadenó otro destello de memoria. Yorozu, observándolo con una fascinación similar a la que tenía cuando practicaba técnicas siglos atrás. El paralelismo se estaba haciendo cada vez más difícil de ignorar. ¿Necesitabas algo?, preguntó Megumi, desviando deliberadamente la conversación. Eve pareció recomponerse, y su actitud científica se reafirmó. «Sí, de hecho. He estado analizando los datos de su enfrentamiento con Nolan y tengo algunas preguntas sobre la técnica que usted llamó desmantelar. La separación molecular que logra no se parece a nada que haya experimentado antes». Tres sacó su tableta y sacó diagramas que mostraban el daño celular que la técnica de Megumi había infligido a la fisiología viltrumita de Nolan. «Mira», señaló un patrón en particular. «La separación ocurre a nivel subatómico, no solo molecular. Es como si se influyera en las fuerzas fundamentales que unen la materia». Megumi estudió el diagrama con genuino interés. La perspectiva científica de Eve le ofreció conocimientos sobre sus habilidades que no había considerado antes. Un marco diferente para comprender lo que siempre había abordado a través de la lente del Jujutsu. Porque en la era Heian no existían términos como átomos o partículas subatómicas a considerar. «Es una evaluación razonable», reconoció. «Aunque mi concepto es diferente. En mi opinión, la técnica aísla y corta enlaces específicos en lugar de aplicar fuerza de forma generalizada». «Precisión sobre potencia», asintió Eve, con los ojos iluminados de emoción. «Eso explica la precisión de los patrones de separación. Pero la energía necesaria para lograr tal precisión a ese nivel debería ser enorme. ¿Cómo se canaliza con tanta eficiencia?». La pregunta fue perspicaz y tocó aspectos de la manipulación de la energía maldita que incluso muchos hechiceros no entendían del todo. Megumi consideró cuánto revelar, sopesando el valor estratégico frente a la precaución necesaria. «Es una cuestión de concentración e intención», explicó después de un momento. «La energía responde a una visualización y conceptualización específicas. La palabra desmantelar no es solo un nombre, es un detonante que moldea la energía según un patrón particular que he internalizado». Los dedos de Eve se movían rápidamente sobre su tableta, grabando su explicación. «Como un lenguaje de programación para la manipulación de energía», murmuró. «Fascinante. ¿Y la energía en sí, la llamas energía maldita? ¿Qué la hace maldita?». La expresión de Megumi permaneció neutral, aunque internamente estaba reevaluando la perspicacia de Eve. Sus preguntas eran más profundas de lo que él había anticipado, moviéndose hacia un territorio que tocaba la verdadera naturaleza de la energía maldita. Sus orígenes en las emociones negativas, su conexión con los aspectos más oscuros de la existencia humana. En retrospectiva, debería haberle puesto otro nombre para evitar esta complicación. Pero siendo él quien es, y su obsesión y respeto por el Jujutsu nunca le permitirían ponerle un nombre indigno. «Es un término tradicional», dijo con cautela. «Refleja la conexión de la energía con ciertos conceptos espirituales». Eve levantó la vista de su tableta y lo miró directamente a los ojos. «Estás siendo evasivo», observó, sin acusarlo, sino con naturalidad. «Hay más de lo que dices».
Siempre hay más, reconoció Megumi. Pero no todo el conocimiento es inmediatamente útil para nuestra situación actual. Los labios de Eve se curvaron en una leve sonrisa ante su respuesta. Me parece bien, admitió. Todos tenemos nuestros secretos, supongo. Y tú tienes derecho a los tuyos. Volvió a centrar su atención en su tableta y tomó algunas notas finales antes de dejarla a un lado. Hubo un momento de cómodo silencio entre ellos, la tensión disminuyó ligeramente cuando Eve pareció aceptar su renuencia a dar más detalles. Entonces, sin previo aviso, preguntó, ¿quién es Yorozu? La pregunta golpeó a Sukuna como un puñetazo. Mantuvo la compostura tras décadas de dominio propio, pero en su interior, sonaban las alarmas. ¿Qué dijiste? Yorozu, repitió Eve, con los ojos fijos en su rostro, estudiando su reacción con increíble concentración. Has murmurado ese nombre varias veces. Cuando creías que nadie te escuchaba. Cuando estabas muy concentrado durante el entrenamiento. La mente de Megumi daba vueltas. ¿De verdad había pronunciado ese nombre en voz alta? Parecía imposible. Había mantenido un estricto control sobre sus pensamientos y palabras desde su llegada a este mundo. Sin embargo, la certeza de Eva sugería lo contrario. Es un nombre japonés, continuó Eve al ver que no respondía de inmediato. Un nombre de mujer. Sé suficiente japonés para reconocerlo. Su tono seguía siendo coloquial, pero ahora tenía un trasfondo posesivo, casi depredador. No es nada importante, respondió Megumi, con aire despreocupado. Solo alguien de mi pasado. Nadie importante. Eve lo observó con una mirada incómodamente perspicaz. Mientes, dijo en voz baja. Puedo notarlo por los cambios moleculares en la temperatura de tu piel, tu pulso, los sutiles cambios en tus patrones energéticos. Quienquiera que fuera Yorozu, era importante para ti. Dio un paso más cerca, luego otro, su comportamiento dio paso a algo más personal, más intenso. Megumi se encontró retrocediendo ligeramente, una respuesta instintiva que inmediatamente reconoció como inusual en él. ¿Era alguien que te importaba? Insistió Eve, continuando su avance. ¿Alguien que te comprendía? ¿Que te observaba, como yo? 9 Otro paso adelante, otro paso atrás. Megumi se dio cuenta de que se estaba dejando acorralar, con la espalda casi contra la pared de la sala de entrenamiento. Esto era ridículo. Él, quien una vez fue el rey de las maldiciones, se retiraba ante una joven con una fijación malsana. No era nadie, afirmó con más firmeza. Un recuerdo de otra época. Nada más. Eva estaba muy cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el tenue brillo rosado en sus ojos, mientras sus poderes se activaban subconscientemente con su estado emocional. Ella debió haber sido algo, susurró Eve, para hacer que alguien como tú recuerde su nombre después de todo este tiempo. La espalda de Megumi rozaba la pared. Eve estaba a escasos centímetros, con el rostro inclinado hacia él, y su expresión era una extraña mezcla de curiosidad e intensidad posesiva. 4 La situación se estaba volviendo cada vez más incómoda e indigna. Ya basta, pensó, con la paciencia agotada. Así no debía tratarse a Sukuna, el primer hijo del cielo. 4 Ni siquiera en esta nueva vida, con sus diferentes prioridades y limitaciones. En un movimiento fluido, agarró los brazos de Eve, con firmeza pero sin causarle dolor, e invirtió sus posiciones, haciéndola girar de modo que su espalda quedó ahora contra la pared. 3 Él mantuvo la proximidad, su rostro ahora flotando sobre el de ella, sus posiciones reflejaban lo que la de ella había sido momentos antes. Te estás excediendo, Eva, dijo en voz baja. Su voz tenía un dejo de autoridad que antaño hacía temblar a los hechiceros. Mi pasado es mío. Mis recuerdos son míos. Y aunque valoro sus contribuciones a nuestra causa, hay límites que no deben cruzarse. Eve contuvo la respiración y abrió mucho los ojos ante el repentino cambio. Por un instante, pensó que podría tener miedo, una reacción racional a haber desatado algo peligroso en él. Pero en cambio, un rubor se extendió por sus mejillas y sus pupilas se dilataron. No era miedo, entonces. Era algo completamente distinto. Lo siento, susurró, aunque su expresión sugería que no lo sentía en absoluto. Solo, quiero entenderte. Entendido. No solo las partes que decides mostrarles a los demás. Megumi mantuvo su posición por un momento más, asegurándose de que su punto quedara claro, luego deliberadamente soltó sus brazos y dio un paso atrás, creando la distancia apropiada entre ellos. La comprensión se adquiere con el tiempo y la confianza, dijo, recuperando su tono tranquilo habitual. No mediante interrogatorios ni la invasión de la privacidad.
Eve permaneció contra la pared, visiblemente alterada. Respiró hondo, como si se estuviera recomponiendo. Tienes razón. Eso fue poco profesional de mi parte. Se enderezó, alisándose la ropa en un gesto que parecía más una forma de recuperar el control que de arreglar un desorden real. No volverá a suceder. Pero incluso mientras lo decía, Megumi pudo ver la mentira en sus ojos. Esto no había terminado. Cualquier obsesión que creciera en su interior solo se había frenado temporalmente, no extinguido. Debería irme, dijo Eve, recuperando su tableta de donde la había dejado. Tengo datos que analizar para el proyecto del desestabilizador cuántico. Megumi asintió, manteniendo una expresión neutral a pesar de su preocupación. Tu trabajo es importante. No dejes que las distracciones lo interfieran. Se detuvo en la puerta y lo miró. Debió de ser extraordinaria, dijo Eve en voz baja. Esta Yorozu. Haber dejado una impresión tan grande en alguien como tú. Antes de que Megumi pudiera responder, se fue, dejándolo solo en la sala de entrenamiento con pensamientos perturbados. Yorozu realmente había sido notable. En su devoción, su obsesión, su voluntad de seguirlo en la oscuridad sin dudarlo, a pesar de lo molesto que era. Y ahora, siglos después y en un mundo completamente diferente, se encontró enfrentando un patrón de fijación similar. Otro Yorozu no, murmuró para sí mismo otra vez, sin perder de vista la ironía de pronunciar el mismo nombre que había iniciado esta confrontación. Pero esta situación era diferente en aspectos críticos. Eva no era solo una seguidora devota que él podía usar o descartar a su antojo. Ella fue una aliada clave en sus preparativos contra la amenaza viltrumita, una brillante científica cuyas habilidades moleculares podrían resultar esenciales para la defensa de la Tierra. Más que eso, ella era amiga de Mark, un miembro valioso del equipo de adolescentes, alguien cuya estabilidad afectaba a toda su alianza. Lo que significaba que necesitaba manejar esta situación con mucho más cuidado del que tuvo con Yorozu en su vida anterior. No hay simple despido, no hay explotación, no hay eliminación de la complicación. En lugar de ello, se requiere una gestión cuidadosa, límites claros y, tal vez, si es necesario, una confrontación más directa sobre la naturaleza malsana de su creciente fijación. Mientras reanudaba sus formas de entrenamiento, Megumi reconoció la extraña posición en la que se encontraba. Una vez, como Sukuna, él habría disfrutado de tal devoción o la habría destruido sin dudarlo. Ahora, con la integración de sus diversas vidas y experiencias, se encontró preocupado no solo por las implicaciones estratégicas, sino por Eva misma, por la persona que era debajo de la creciente obsesión. La persona que él mismo ha llegado a llamar amigo. Fue una complicación que no había previsto y, como todas las complicaciones inesperadas, requeriría adaptación, estrategia y un manejo cuidadoso en los difíciles días que se avecinaban. Por ahora, sin embargo, se concentraría en lo que podía controlar. Sus propias habilidades, sus preparativos para el conflicto venidero, su papel en la construcción de las defensas de la Tierra contra la amenaza viltrumita. La situación con Eva era preocupante, pero aún no crítica. Él la supervisaría, la gestionaría y se aseguraría de que no interfiriera con su propósito principal. Después de todo, él había enfrentado desafíos mucho peores que los de una joven brillante con una fijación malsana. Era Sukuna, el rey de las maldiciones. Había sobrevivido siglos, luchado contra los llamados dioses y demonios, muerto y regresado. También se ocuparía de esto, con la sabiduría adquirida en sus muchas vidas y el poder que lo hacía único entre todos. Pero a medida que avanzaba en las complejas formas de su entrenamiento, una pequeña voz en el fondo de su mente susurró una advertencia. La obsesión, una vez encendida, no se extinguía fácilmente. Y Eve Wilkins, con sus poderes moleculares y su genio científico, podría resultar más molesta en su devoción de lo que lo había sido Yorozu.